Amén. Bueno, ¿qué les parece si buscamos la palabra? Nuevamente decimos la Biblia escrita y vamos a ir al libro de Segunda de Corintios. Vamos al Nuevo Testamento, Segunda de Corintios 3, del versículo 16 al 18. Cuando puedas tener tu Biblia abierta y puedas estar ahí también compartiendo, puedes estar escribiendo y quizás podés también fijarte, porque van a ver algunas de las cosas que vamos a ir diciendo que pueda llegar a tener luego cuando lo revises, algunas cosas para decirte en esta hora. Bueno, en esta hora vamos a hablar en 2 de Corintios 3:16, pero yo quisiera contarles un poco cómo vino este mensaje. Cuando nosotros empezamos a hablar a través de los 3 días seguidos de 3 personajes, hablando acerca de aquellas cosas que esos personajes estaban viviendo en el confinamiento, y podemos recordar aquellas cosas que tienen que ver con encontrarse a sí mismo, tal vez también encontrarse con los otros dentro del confinamiento y después el encontrarse con Dios. Esas son las 3 cosas que se fueron trabajando en estas últimas emisiones a través de la palabra de Dios. Yo les quería compartir en este miércoles y el próximo domingo algunas cosas que tienen que ver más que con ese relacionarme con otros, es volver al encuentro con nuestro Señor Jesucristo y con nosotros mismos. Así que yo te quiero animar en esta hora para que puedas estar leyendo juntamente con nosotros 2 de Corintios 3, 16 al 18. Y dice así la palabra: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si bien los dones del Espíritu tienen que ver con el ministerio que Cristo ha puesto en los cristianos, en los hijos de Dios, en los creyentes, el fruto del Espíritu lo que va a mostrar y va a evidenciar es el carácter, la naturaleza de Cristo en cada uno de nosotros. Y de eso quisiera que pudiésemos hablar. Moisés, como habíamos visto la semana pasada o el domingo pasado, en su presencia dentro de esa peña pudo ver la gloria de Dios. Y las personas, cuando Moisés bajaba, vieron esa gloria, pero tenían que verla a través de un velo, porque no podían ver cómo esa gloria resplandeciente iba desapareciendo. Ahora, esta imagen, si vamos un poquito hacia atrás, en 2 de Corintios 3, vemos en el versículo 13 que dice: para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. Entonces vamos viendo cómo esa presencia de Dios en el Antiguo Testamento, en Éxodo, allí antes de que viniera Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, y se manifestara la gloria en la persona y en la faz de Jesucristo, esto era lo que ellos podían ver, era una sombra, pero también ese velo hacía que ellos no fijaran su mirada en aquello que iba a ser abolido. Y quiero que te quedes con esta imagen, fijar la mirada. Muy bien, la salvación, sabemos, no puede ser por obras, porque cuando se hizo la ley, el hombre se dio cuenta que por obras no iba a poder cumplir, ni iba a poder agradar a Dios. Ninguna obra humana puede llegar a ganar el favor de Dios, porque Dios es un Dios santo y sabemos que justamente por esa razón es propicio un Salvador, y ahí es donde viene Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Por eso cuando Cristo en la cruz, ahí fue consumada la obra, ese sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta al Padre, dice que el velo se rasgó, se cortó, se partió en dos. Ese velo era lo que cubría la verdadera gloria de Dios, porque la verdadera gloria de Dios está en Jesucristo. Por esa razón, hoy nosotros como creyentes, y esa es la gracia
la misericordia y el verdadero regalo es que nosotros podemos ver, entrar en la presencia de Dios. Ustedes pueden en este momento entender lo que significaba que antes no se podía estar en contacto con el Dios Santísimo, no podía haber comunión. Pero a través de la obra redentora de nuestro Jesucristo, de nuestro Señor allí en la cruz, ese velo fue partido. Y por medio de la fe en esa obra, aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador pueden entrar en contacto directo con el Padre y pueden ver la gloria de Dios, no solamente en la faz de Jesucristo, sino también entrando al trono de la gracia, que es allí donde podemos encontrar todo lo que necesitamos como hijos, como creyentes, como soldados, como guerreros de este Padre, de este Dios. Bueno, ahora vamos a ahondar un poquito más en este versículo, en este pasaje que les vengo a compartir. Y antes de ahondar específicamente a manera de introducción, yo les quería contar que en Juan, capítulo Juan, también en el Nuevo Testamento, en Juan 15, versículo 8, Jesús dio un mandamiento muy claro a sus discípulos. Y en eso te incluye a vos y me incluye a mí. Y dice, en el versículo 8 del capítulo 15, dice, en esto, y el énfasis está en esto, es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. ¿En qué es glorificado el Padre? En que vos y yo llevemos mucho fruto. Ahora, decimos, está claro que llevar fruto y mucho fruto no es opcional, porque acá lo llama como un mandamiento, que llevemos fruto, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos llevar mucho fruto? Muchos de nosotros ya hemos estudiado y conocemos esto y sabemos que la única manera de poder llevar mucho fruto, como dice también en Juan 15, es permanecer en Cristo. Y esto es a través del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros empezamos a pensar sobre el ser llenos del Espíritu Santo, también estamos hablando de que al ser llenos del Espíritu Santo, ahí vamos a poder llevar mucho fruto. Ahora, Pablo en Efesios 5:18 también nos dice, en el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. En otras versiones, buscándolo, dice, no se emborrachen, porque eso lleva al desenfreno. Antes bien, sean llenos o sed llenos con el Espíritu Santo. Mire, cuando yo estaba viendo este pasaje de Efesios 5, yo lo estaba relacionando y en el Efesios 5, Pablo todo el tiempo habla de una manera de ser del cristiano, de cómo es este cristiano, de la manera de andar. Está hablando de algo muy práctico, o sea, más que nada está diciéndole a los efesios en cómo deben andar, en cómo se deben comportar, en cómo debe ser su conducta. Y dice cosas muy concretas como desechar fornicación, avaricia, inmundicia, palabras deshonestas, necedades, cosas muy específicas. De hecho, en ese capítulo habla de los hijos de luz y no tinieblas. Y dice que antes éramos tinieblas, pero que ahora somos hijos de luz. Ahí está clara la identidad. Y pasado a eso, y en ese contexto va directamente al hueso para mí, y dice, no se emborrachen con vino. Más bien, sean llenos del Espíritu Santo. Y es un contraste muy fuerte. Es como decir, como una persona que está borracha de vino a una persona llena del Espíritu Santo. Es una imagen y una figura hasta contrastante. Si vos realmente te haces una idea de lo que es una persona borracha. Yo puedo recordar mi infancia y muchas veces saber que al haber sido hija de un alcohólico, una persona que está bajo el dominio del alcohol pierde totalmente control de sus actos. Una persona que está bajo el gobierno del alcohol, de la sustancia química, pierde el control y muchas veces hace cosas que, obviamente estando sobrio,
jamás haría. Y eso quiere decir que pierde totalmente la dimensión de lo consciente en muchos casos, porque algo más lo gobierna. ¿Y qué es lo que gobierna a una persona que está llena de alcohol? El alcohol. Entonces, literalmente, lo que está Pablo diciendo acá es: no se emborrachen con vino, porque los va a gobernar el vino. Y seguramente, si en el mismo contexto, en Efesios 5, está hablando de personas en fornicación, avaros y un montón de cosas que ustedes pueden leer en el pasaje de Efesios 5, está mostrando una evidencia clara de personas que están gobernadas por el alcohol. No es muy diferente a lo que podemos ver hoy en nuestra actualidad, en nuestra cotidianidad. Una vez trabajando con mujeres, uno sabe lo que significan los hogares de personas que están con otras personas que tienen adicciones a sustancias, y podemos ver de qué manera son esas personas y cómo son sus actos, ¿no? Pero acá estamos en el contexto de una iglesia cristiana, o sea, en este caso es a los efesios. No les está hablando a alguien que estaba fuera de la iglesia, le está hablando a gente dentro de la iglesia, a gente que ya ha conocido la gloria de Dios, a gente que se ha convertido, pero aún a pesar de eso sigue todavía en ciertas cosas que tienen que ver con el dominio del alcohol. Pero vamos a ir más en profundidad a la llenura del Espíritu, porque en realidad allí es donde nos vamos a querer centrar. El hecho de estar gobernado por otra cosa significa que está gobernado por el Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu está gobernado y el control lo tiene el Espíritu Santo. Y una segunda cosa que yo veo en este Efesios, para después conectarlo con el que estamos viendo, el pasaje de 2 de Corintios, es que la llenura es repetible, es decir, está en un verbo presente. No es que habéis sido llenos, sino es sed llenos. Es un presente continuo, es una acción continua, no es un instante, no es que yo me lleno del Espíritu en un instante y luego pasa el tiempo y ya no. No, es un presente continuo, es una llenura constante. Uno puede ser lleno una y otra vez. Y si seguimos con la imagen del alcohol, fíjense que cuando una persona necesita el valor, por ejemplo, algunos adolescentes, para tener el valor de hablar con alguien o para poder ser, no sé, tal vez sociables o alegres o quizás mostrar una cara mejor, extrovertida, toman alcohol. Entonces, cada vez que van a tener una situación o una circunstancia, toman el alcohol para hacerse más valientes, ¿no? Entre comillas. Bueno, imagínense ustedes cuando Pablo dice: sean llenos del Espíritu Santo. Esto quiere decir que vos, que yo, cuando nos llenamos del Espíritu Santo, cuando tomamos del Espíritu Santo, hay algo que nos pasa que hace que podamos, que tenemos el poder, el dunamis. ¿Recuerdan? Eso explosivo, el poder de Dios en nuestra vida. Ahora, en los apóstoles, muchos de ellos tuvieron que llenarse del Espíritu Santo, y en Hechos 4, en varias oportunidades vamos viendo cómo a cada circunstancia ellos se llenaban del Espíritu y tenían el poder para testificar, para hablar sin temor, sin vergüenza de la palabra de Dios. Tremendo. O sea, recurrían, eran llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los llenaba, y entonces dice: y sean llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les va a dar el poder del Espíritu Santo. Ahora, así como dice, den fruto, acá dice sed llenos, sean llenos, es un mandamiento. No es opcional, hermanos. Acá la llenura del Espíritu Santo es un mandamiento para que nosotros realmente podamos evidenciar una semejanza con Cristo. No va a ser en nuestras fuerzas, no va a ser a través de nuestras obras ni de nuestra capacidad, va a ser a partir de la llenura del Espíritu Santo. Pero volviendo al pasaje con el que arrancamos, para que nosotros podamos tener esa transformación, y quiero que vayas de vuelta al pasaje de 2 de Corintios 3, 16, específicamente, ¿sí? Nos dice que somos transformados. Ahora, transformados nos habla de una palabra que en griego significa
transfiguración. Qué interesante que es una misma palabra que también en los evangelios vemos cuando la única vez que se usó esa palabra es cuando está en Mateo 17, nuestro Señor Jesucristo en el monte, ¿recuerdan? Y se está transfigurando, se transfiguró. Esa es la palabra que significa transformados. Es una palabra que también nos recuerda a la oruga cuando se transforma en mariposa. Es un cambio tremendo de un gusanito a una mariposa. Es absolutamente diferente lo que pasa con ese gusanito y lo que pasa cuando ya se convierte en mariposa. Esa es la transformación. Pero el pasaje nos dice todos, nosotros todos. ¿Qué significa? Que todos los cristianos, o sea, no algunos selectos, no algunos pocos, dice todos, nosotros somos transformados. Y yo quiero decirte a ti que aún todavía no sabes cuál es tu propósito y cuál es tu meta como cristiano. La palabra de Dios en Romanos 8:29 nos dice que Dios ya estableció un propósito para vos y para mí. Y ese propósito tiene que ver con que nos transformemos en la imagen de Jesucristo. Dice la palabra que a los que antes conoció Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto quiere decir que la meta tuya en esta tierra que Dios preparó de antemano es que tú o yo, todos nosotros, seamos transformados a la imagen de Jesús. Esa es la meta, ese es el propósito. Romanos 8:29 dice que todo lo que nos está aconteciendo, inclusive esta pandemia, inclusive lo que, hermano, vos estás viviendo, tal vez vos estás viviendo en este momento situaciones, sos cristiano, amás a Dios, y por ahí de repente te encontrás con situaciones tan distintas a las que por ahí podías haberte imaginado, pero es porque Dios tiene ese plan de transformarte a la imagen de Jesús. Y todas las cosas ayudan para bien, conforme a ese propósito, no a otro. No a que seas más rico, no a que seas más inteligente, no a que seas más hermoso, más hermosa, no a que seas más feliz desde el punto de vista humano, sino a que seas conformado a la imagen de Jesús. Gloria a Dios. Ahora, en este pasaje dice que seremos transformados y habla de a cara descubierta. Y la cara descubierta es una cara que no tiene máscara. Una cara descubierta que muestra. Es sincera, no tiene algo que la cubre, simplemente es lo que hay. Es desnudo, no como Adán, que por ejemplo Adán estaba haciendo cosas y se tuvo que esconder de Dios, porque le dio vergüenza. Dice que nosotros somos transformados a cara descubierta. ¿Por qué? Porque al mirar a Dios, al mirar a Jesús, dice, esa manera de mirar es contemplar. Y la contemplación no es una mirada fugaz, instantánea, que yo puedo hacer y hago como una mirada rápida. Es una mirada que fija su atención. Es una mirada que se fija la imagen. Se contempla, se reflexiona, se medita. Ahí dice, mirando todos a cara descubierta. Mirando es fijando nuestra mirada. Ahora, al otro, cuando lo miramos, lo contemplamos. ¿Y este otro quién es? Es la revelación de la gloria de Dios, es la faz, es Jesucristo mismo. Ahora, fíjense que usa la figura del espejo, dice, como en un espejo. Y cuando yo estaba haciendo este estudio decía, pero un espejo, ¿qué me está devolviendo? Yo ahora me veo, o sea, lo veo a Gustavo, es un espejo. Yo sé que del otro lado están ustedes, pero en la figura, lo que pasa en esta pantalla es un espejo. Nos estamos mirando a nosotros mismos. Y el espejo lo que hace es devolvernos nuestra imagen. Entonces, mirás en un espejo y mirás tu imagen.
Y dice que todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, nos vemos reflejados. Ahora, ¿cómo es que dice que todos mirando a cara descubierto, viendo la gloria del Señor? Ahora, lo que vemos primero cuando vamos a un espejo, y en este espejo, es nuestro rostro natural. Y este rostro natural también es ver cómo estamos, cómo está nuestra vida. Cuando nos vamos ahí a ese lugar del cual siempre venimos hablando y reiteradamente Dios quiere que hablemos de esto, empezamos a vernos en el espejo, empezamos a vernos como realmente somos. El Espíritu Santo allí, sin hipocresía, sin mentiras, sin atajos, nos muestra nuestra realidad, cómo estamos nosotros, vernos a nosotros, cómo estamos, pero también, esto es lo maravilloso, lo vemos también a Jesucristo, y al verlo a Jesucristo lo vemos también en nosotros. Entonces ya no tenemos más excusas y justificaciones, y ahí el Espíritu Santo en ese lugar nos empieza a enseñar y nos empieza a mostrar cómo somos. Pero no solo eso, sino que al mostrarnos también la gloria de Cristo, empezamos a ser transformados en su imagen, de gloria en gloria. ¿Y qué les digo? Cuando nosotros vamos a leer la palabra, el Espíritu Santo nos muestra allí cómo estamos, nos muestra nuestro pecado, hermanos. Por eso no podemos no leer la palabra, porque la palabra es el espejo. La palabra de Dios es la que nos va a mostrar cómo estamos nosotros. Ahí, en esa intimidad, con la palabra, viendo los evangelios, cómo era el carácter de Jesús, cómo Él era con los enemigos, cómo Él perdonaba, cuántas veces nos pide perdonar. Cuando leemos a Pablo, las epístolas, cuando leemos el Éxodo, cuando leemos la vida de David, cuando leemos toda la palabra empieza a redarguirnos de nuestro pecado, de nuestra condición. Nos empieza a mostrar cómo realmente estamos. Y allí es donde se dice contemplar su gloria. No es simplemente cerrar los ojos y empezar a imaginarme un haz de luz con la música y voy entrando como en un trance. Entonces entro como en un trance de adoración y ahí estoy contemplando la gloria. No, hermanos, no nos engañemos. Contemplar la gloria de Dios es ir a la palabra de Dios, estar en intimidad con Él y que el Espíritu Santo nos muestre cómo estamos nosotros. Y ahí, en ese lugar, podemos empezar a vernos realmente cómo somos y quiénes somos en Él. Ahora, al mirarlo de esta manera, la palabra nos promete algo, hermanos, y eso es lo más hermoso, porque cuando vos contemplas la gloria de Dios, hay una promesa que está en este versículo y dice que somos tiempo presente. Vuelve otra vez la palabra, ¿no? Somos, no seremos transformados, no hemos sido transformados, somos tiempo presente, somos transformados a la imagen. Ahora, somos transformados por medio de ¿quién? De su Espíritu Santo. Porque reconocemos delante de Dios nuestra debilidad. Cuando Él nos muestra en el espejo cómo estamos. Es tan hermosa su gracia y su misericordia que ahí es donde Él dice, en tu debilidad yo me hago fuerte. No tengas miedo de ir a la presencia de Dios. Al contrario, en ese lugar secreto es donde Él te va a animar, en donde Él te va a decir, es cierto, acá hay una debilidad. Es cierto, hay debilidad de carácter en esto. Es cierto, no estás sobrando como siempre querés, como dice Pablo, esto quiero hacer pero no puedo. Pero en Él somos fuertes, en Él somos poderosos, porque Él nos da el poder para hacer. Él nos da el querer y el poder para hacer conforme a su voluntad. Ahora, cuando reconocemos esa debilidad es tan importante porque ahí entra la humillación, entra la sinceridad, entra una conversación con Dios. Y en ese espejo, Él nos mira y es como decir, bueno, ¿cómo te ves? Ahora yo te voy a decir cómo yo te veo a vos.
¿Cómo te estás viendo en este tiempo? ¿Cómo te estás mirando? Y Él te mira y te dice, mira, yo te veo de esta manera, ahora quiero que me mires a mí. Porque cuando vos me miras a mí, entre más me mires a mí, más vas a ser transformado a mi imagen. Y ese diálogo, esa conversación con Él, solo se puede dar cuando vos estás en intimidad, cuando la palabra de Dios te empieza a mostrar, cuando te muestra algo que Dios y el Señor y el Espíritu Santo quiere mostrarte, ahí en ese momento empiezas a ser transformado por el Señor, por su Espíritu. Ahora, esto es un proceso, hermanos. Por eso también la palabra nos dice de gloria en gloria. Y vamos de gloria en gloria, porque es como dice el proverbio, es esa aurora. ¿Se acuerdan la aurora que empieza a amanecer hasta que llegue la plenitud del día? Esto no es de un día para otro, no es instantáneo. El Señor tiene misericordias que se renuevan cada día. Su paciencia es inagotable, su amor es infinito, es eterno. Él nos va enseñando conforme también a cómo vamos creciendo. Por eso es un desarrollo, es un proceso, pero es importante hacerlo. Ahora dicen que la meta, el propósito de Dios es conformarnos como a Jesús. Y eso ya Él lo dispuso. No es que Él ahora va a decir, no, ¿sabes qué? En tu caso me parece que ese plan no va. Me parece que en tu caso me equivoqué. No, el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas. Gloria a Dios. El que comenzó la buena obra en tu vida, la irá perfeccionando y la va a completar. Seremos transformados. Dice, somos transformados, presente continuo, porque es un presente. El Señor es el yo soy. Él ya nos ve. La obra ya está hecha, hermanos, pero nosotros en esta tierra, nuestra naturaleza tiene que ir cediendo al Espíritu Santo ese control. El gobierno del Espíritu Santo sobre nuestra vida es lo que va a hacer que esa naturaleza caída no tenga tanto poder, sino que el poder del Espíritu Santo sea el que se manifieste en cada una de nuestras vidas. Ahora, este llamado que te estamos haciendo desde aquí es un llamado a contemplar, a mirarlo a Él, pero también a mirarte a vos, a mirarnos a nosotros, mirarnos a nosotros mismos y ustedes mirarse a sí mismos, mirarlo a Él. Es un llamado a dar fruto. Y ¿saben qué? El fruto del Espíritu Santo yo lo tenía acá en Gálatas 5:22, es amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Se acuerdan? Es el fruto del Espíritu Santo y a eso somos llamados. Es un mandamiento. Y recuerden todo lo que venimos hablando. Dios nos llamó para dar fruto, el fruto de un carácter, de una vida transformada. Ahora, una vida transformada es una evidencia clarísima del poder de Dios. Las vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo dan clara evidencia de que hay llenura del Espíritu Santo, de que realmente hay alimento espiritual, de que esa vida está creciendo, de que está tomando una estatura, de que estamos madurando en el Señor. Porque allí todas esas debilidades son tomadas por el poder de Dios y Él es el que nos fortalece en medio de la debilidad. ¿Y saben por qué es tan necesaria en este tiempo? Porque yo me ponía a pensar cuánto creció la violencia, hermanos. El otro día estábamos haciendo un Zoom con las mujeres en una sala de reunión y hablaban de la violencia de género y violencia en general. Y ¿saben qué? Habían personas que colocaban la violencia que se está ejerciendo entre los, o sea, por los niños, a los niños, por las mamás. Yo esto lo hablaba con una hermana también, yo decía, es muy difícil porque estás confinado en espacios pequeños y de pronto hay un estrés, hay una necesidad de cumplir con ciertas cosas. El trabajo del papá en una oficina, que ya no está en la oficina, está en la casa. La mamá que se debate entre hacer las tareas con el niño porque si no queda
afuera hay toda una presión, hermanos, y esto hace que muchas mamás sean violentas con sus niños. Y contestar mal, gritarlos, amarrearlos, porque evidentemente lo que está mostrando es que no hay recursos. Imagínense ustedes en personas que no están en Cristo Jesús. Hermanos, por eso es tan importante en esta hora, tan necesaria la evidencia de vidas cristianas transformadas. Y no quiere decir el perfecto, no estamos hablando de esto, y creo que se entiende claramente a lo que estamos apuntando y lo que la palabra de Dios nos está hablando. Es a través del poder del Espíritu Santo. Y si en algo reconocemos que hay violencia, si en algo reconocemos que hay ira, si en algo reconocemos que hay enojo, hay malos tratos, zamarreos, tiradas de la puerta o quizás palabras deshonestas, como decía Pablo en Efesios, entonces podemos ir al trono de la gracia, podemos entrar en esa intimidad con papá y pedirle la llenura del Espíritu Santo para que Él y solamente Él pueda transformar eso, para que nos pueda llevar cada vez de gloria en gloria en la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Hay una palabra que está puesta en Santiago 1, 23, 25. Yo quería pedirle a Gustavo que la leyera para terminar, porque creo que esta palabra también tiene mucho que ver con esto que estamos entendiendo de parte de Dios. Y dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense que dice en la perfecta ley, mirando en la perfecta ley, la ley de la libertad. Y así terminamos con el versículo 16 de 2 de Corintios, este pasaje que habíamos visto, ¿no? Y ahí dice en 2 de Corintios 3:16, dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y acá está la clave, porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esta ley de la libertad del Espíritu es la que vos y yo tenemos a disposición, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si ahí en nuestras vidas hay ataduras de violencia, de ira, de malos tratos, de enojos, cosas que estamos luchando y que realmente pensamos, bueno, Señor, es mi carácter, mi temperamento. Hermanos, el domingo que viene vamos a hablar un poco sobre el carácter y el temperamento. Y yo les puedo asegurar que ya hay cosas que no tenemos más excusas. Y yo lo digo porque realmente el Señor me ha estado hablando claramente sobre eso. Nosotros no podemos excusarnos en temperamentos. Sí, obviamente que hay temperamentos más sanguíneos, hay temperamentos coléricos, hay algunos más melancólicos, dice, ¿no? Y flemáticos. Pero escudarnos en nuestro temperamento es hacer al Señor mentiroso también. Entonces, en esta noche son preguntas para hacernos. Preguntas que yo también me hice porque el Señor me las hace primero a mí. Y dice, ¿qué está reflejando tu espejo? ¿Qué estás mirando o contemplando? ¿Qué estás mirando? Porque dice que lo que miramos y donde ponemos fijamente nuestra mirada, en eso nos convertimos. ¿Estás mirando en lo que el otro no hace? ¿Estás adorando a una persona? ¿Estás poniendo tu mirada en las circunstancias de una persona o quizás en lo que el país o el trabajo o tu propia sabiduría te puede dar? En eso te estás convirtiendo, en eso que estás contemplando es lo que te estás transformando.
si la luz no está siendo reflejada a través nuestro enfoque o nuestra mirada no está en Cristo. Así que yo te animo en esta noche a que puedas empezar a pensar cuánto de la palabra de Dios realmente meditada, contemplada, hace que en tu vida haya evidencias de que hay una semejanza con Cristo. El ser llenos del Espíritu Santo es una gracia, hermanos. El trono está abierto. Miren, me hace falta tanto las alabanzas de la iglesia cuando cantan. Porque después de que uno escucha las alabanzas, es como que se abre la canilla y uno entiende la majestuosidad, la gloria, la majestad de Dios, la hermosura de su santidad, la belleza de nuestro Señor. Y cuando los salmistas cantan al contemplar la hermosura de tu santidad, ¿no? Y al contemplar la pureza, ¿no? Uno puede adorarlo y uno entiende que está mirando algo que va más allá de nuestras circunstancias, de algo que va más allá de nuestra debilidad, de este tiempo, de este confinamiento, de este encierro, la hermosura, la belleza de nuestro Señor. Así que en esta noche yo te animo una vez más a que vayas, a que corras, a que tengas esa intimidad con el Padre, pero por sobre todas las cosas a que medites y contemples la gloria de Dios que es en Cristo Jesús a través de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo pueda redarguirte, pueda corregirte, pueda instruirte en justicia, pueda realmente enseñarte el camino por donde debes andar, pueda enderezar tus veredas, pueda darte paz, pueda sanar tus huesos, pueda dar un soplo de vida a lo que está muerto. La palabra de Dios es transformadora, es viva. Hermano, lee la palabra, medítala, llévala adentro, comela, hacela viva, porque cuando sea viva esa palabra, todos van a poder ver en tu rostro la hermosura del rostro de Jesucristo, la acción de un hombre, de una mujer que evidentemente ha estado con su maestro, que ha estado con su amado, que ha sido tocada y transformada solamente por él. ¿Qué les parece si oramos? Y también animar a aquellos que están en la brecha, animar a todos aquellos que están orando, meditando, estudiando la palabra. Hermano, hermana preciosa, avanza, corre con paciencia esta carrera, porque todo lo que hacemos en el Señor da fruto y no es en vano. Aunque haya uno escuchándote, aunque haya uno por el cual estés orando, puede ser una vida que impacte a muchos. Hermano, que el Señor en esta noche te lleve a contemplar la hermosura de la santidad de Dios y a desear comer la palabra para que sea grata y pueda ser un olor fragante en tu vida como el Señor anhela, porque Él es el que hace la obra en vos. Amén. Vamos a